Bueno, un cordial saludo para esta gran familia municipal, el municipio de La Unión. Hace 215 años estamos hablando del grito de independencia. Un grito no como el de Tarzán, sino mucho más significativo porque representa para nosotros la emancipación del pueblo de Colombia con respecto al pueblo español. Y entonces todos, cada año, el 20 de julio, conmemoramos esa fecha especial. Pero si nos retrotraemos a 1810, cuando ocurrieron esos hechos, entonces lo que tenemos que recordar es que el origen de la independencia se dio a razón de un comportamiento violento. Más allá de ir a pedir prestado un florero en la casa del señor Llorente, más allá de eso, lo que se surtió en lo sucesivo fue una disputa que terminó en una gran algarabía donde la violencia era la principal invitada. Llama la atención que 215 años después, porque hoy lo que vamos a hacer referencia es al tema del respeto como reciprocidad, el respeto como valor, y ese valor como reciprocidad, es decir, de ida y vuelta. Vamos a hablar del tema del respeto, y entonces lo que llama la atención, por ejemplo, hoy en el relato político, en lo que vemos en los medios, por ejemplo, el pasado 20 de julio de 2025, cuando el presidente de la República, independiente del nombre que tenga el presidente de la República, fue a la instalación de la última legislatura en su periodo de gobierno, y entonces observa uno que al interior del Congreso de la República, el recinto de la democracia, donde están los grandes voceros de toda la ciudadanía, de este gran cuerpo social que se llama Colombia, entonces encontramos que infortunadamente hay congresistas, senadores, representantes de la Cámara que extrapolan el lenguaje, que se extralimitan en la forma incluso vulgar para referirse a la primera autoridad, que es el presidente de la República. No estoy aquí haciendo una defensa del actual presidente de la República, estoy haciendo una reflexión en torno a un valor que es muy importante precisamente en la democracia que tenemos, que es un Estado social de derecho. Estoy haciendo una defensa del Estado social de derecho. Estoy haciendo una defensa en torno a la importancia de ser respetuosos, no solo de la autoridad, sino que el respeto entre los seres humanos, independiente del cargo que tengan, que ostenten, ese respeto debe ser recíproco. Entonces, vuelvo al punto, en el Congreso de la República habían pancartas que, más allá de la moral, son groseras por la forma en que se están dirigiendo de manera irrespetuosa al jefe del Estado y a su gabinete. Entonces vuelvo y repito, independiente del que sea. Es más, estamos hablando de que este creciente irrespeto en el lenguaje para referirse a las personas que han ostentado esa gran magistratura, parece que hay una tendencia a volverse cada vez más común, y es ahí donde tenemos que entrar a reflexionar sobre la importancia de este valor, el respeto, y ese respeto, vuelvo y repito, debe ser recíproco. Con toda seguridad, en el recinto de la democracia, que en el nivel central es el Congreso de la República, que es donde la libre configuración legislativa estructura nuestro ordenamiento jurídico. En el orden departamental, las asambleas departamentales, que no son legisladores, pero igual hacen un control político. Y en el nivel municipal, que son los honorables concejales, que tampoco son legisladores, pero que como corporación administrativa también hacen un control político. Ese control político para nada, en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico, dice que los faculta para ser irrespetuosos al punto de volverse vulgares, al punto de llamar poderosamente la atención sobre la manera en que tenemos que rectificar la forma en que concebimos no solamente el concepto de
de autoridad, sino también la importancia de reconocer que en ese pacto de convivencia es necesario que nos despojemos de las agresiones. Y las agresiones, recuerden que eso incluye, la agresiones incluye la violencia, incluye incluso el aspecto psicológico, porque la violencia no solamente es física, la violencia también tiene un carácter psicológico. Y a veces la forma en que nos dirigimos a las demás personas tiene que tener la prudencia de una mula al andar. ¿Por qué? Porque las palabras hieren. Y no se trata pues de hablarle en papel sellado a las autoridades. No, no se trata de eso. No es eso lo que estamos predicando. Lo que estamos haciendo es una reflexión en torno a la importancia de mejorar el trato, independiente de que sea una autoridad administrativa a la que nos estemos refiriendo. Es decir, debemos ser respetuosos. El artículo 23 constitucional, por ejemplo, dice: usted puede recurrir ante una autoridad administrativa y solicitar información, pero ahí aparece en ese enunciado normativo, el artículo 23 constitucional, la palabra respeto, cuando señala: puede solicitar de manera respetuosa. Es decir, aquí lo que tenemos que, el análisis que estamos haciendo el día de hoy, es que, por ejemplo, es necesario que haya un pacto de convivencia, un pacto de no agresión, un pacto que nos lleve a, como lo hemos dicho en otras ocasiones, a no agredirnos mutuamente, a mirar en la misma dirección, ver en el paisaje una cantidad de cosas distintas y que en medio de esas diferencias aprendamos a respetarnos. Lo hemos dicho 1000 veces en este programa. Por ejemplo, el tema, hablando un poco del tema de la autoridad. Mire, el tema de la autoridad se gesta en el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Es decir, es al interior de la familia donde el niño, donde la niña, en su proceso evolutivo, empieza a descubrir la importancia, eso claro está, dependiendo pues de la clase de padres que tenga, y la regla general es precisamente esa, que empiece a descubrir que hay una autoridad, que hay un conjunto de valores que es necesario conjugar para predicar la sana convivencia al interior de la familia y de contera en la sociedad a la que esa familia pertenece. Entonces, es así de simple. Pues, por ejemplo, tenemos casos donde el irrespeto a la autoridad es tan gravoso que, por ejemplo, en algunos hechos noticiosos encontramos cosas como, por ejemplo, los detalles del impresionante crimen de un joven de 24 años que en Villavicencio le quitó la vida a sus padres. Y no solo le quitó la vida a sus padres, que eso es una noticia de 2025, vuelvo y repito, en Villavicencio, un muchacho joven llega, le quita, no hay justificación alguna para eso, que estaba bravo, que estaba estresado, que estaba drogado, lo que sea, no hay justificación para que le haya quitado la vida misma a sus progenitores. Y entonces le quitó la vida a sus progenitores y logra pues escabullirse de las autoridades y fue capturado posteriormente pues en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Hombre, es una situación pues que ya no puede revertirse, así se arrepienta, así pida perdón, independiente de cualquier cosa, es una situación pues no se pueden rehacer los huevos de una tortilla. Y eso tiene que ser para todo el cuerpo social un síntoma. Es decir, ¿qué nos está pasando como sociedad? Que esta clase de cosas están sucediendo. Han sucedido siempre. Así se puede uno retroceder a la historia de la humanidad y encuentra pues por allá una cantidad de historias aberrantes en este sentido. Pero hoy estamos haciendo una reflexión en torno a la importancia del respeto como un valor recíproco, el respeto como reciprocidad. Yo te respeto, tú me respetas, todos estamos en paz, estamos tranquilos. Entonces, por ejemplo, el hijo que llega cansado y estresado pues del trabajo y entonces la mamá le hace esos reclamos que normalmente hacen las mamás o los mismos papás. Yo, mijo, ¿usted por qué deja esa cama pues desorganizada, ese cuarto vuelto nada?
y entonces que ya viene pues estresado, que viene cargado de la casa, entonces termina agrediendo violentamente a su propia progenitora. Y entonces llega y le pega pues a la mamá, un golpe, un empujón, un maltrato verbal, ¿cierto? Entre otras cosas, pues que eso hoy es un delito. Hoy es un delito. Entonces, esas cosas están pasando en nuestro contexto. El tema, por ejemplo, del hijo que infortunadamente la mamá sufrió un accidente, conozco esa historia, pues pueden haber muchas similares de la mamá que sufre un accidente de tránsito y pues si no llevaba el casco puesto en una motocicleta, entonces la señora queda con problemas psiquiátricos, neurológicos, esas cosas, y eso es infortunado, y aparte de ser infortunado, mucho más infortunado que el hijo, por ejemplo, haya tenido poca tolerancia con esa nueva realidad que les tocó vivir con la mamá en ese estado, al punto que, por ejemplo, cuando le hablaba, pues la mamá no le entendía bien, o al expresarse también, pues el lenguaje de la señora no era de fácil comprensión, entonces el hijo con poca tolerancia terminaba, por ejemplo, dándole empujones a la mamá, cachetadas a la mamá que para que entendiera, es la mamá, y así fuera la hermana, así fuera la tía, así fuera el papá, así fuera el hermanito, a nadie. La violencia al interior del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, no puede justificarse, ni tampoco fuera de ella. ¿Por qué? Porque es que la violencia no tiene justificación. La única justificación que se podría dar de la violencia, que ni siquiera en los animales podría darse por su comportamiento instintivo, el tema aquí es que la violencia solo es propia de comportamientos primitivos. Mientras una persona, o sea, el grado más primitivo en una persona lo conduce a la violencia. Solucionar todo con la violencia. Y es precisamente pues es el llamado de atención que estamos haciendo el día de hoy, a manera pues de reflexión. Hay sin duda episodios similares a estos que estoy señalando en el municipio de La Unión. Y estas situaciones, estos comportamientos, estas conductas que no solamente son contrarias a la moral, no solamente atentan contra la desintegración de la familia, no solo desdibujan la confianza que se construye al interior de la familia, no solamente amenazan el afecto que se ha construido alrededor de muchos años en ese núcleo fundamental de la sociedad que es la familia, sino que además esos episodios que también se han visto pues en el municipio de La Unión llevan a deteriorar y desintegrar ese núcleo, y cuando ese núcleo se desintegra, entonces uno dice, hombre, si así son en la familia, si la familia es así, si al interior de las familias eso es lo que se está viviendo, entonces ¿qué podemos esperar de la sociedad? Y esa es la reflexión que estamos haciendo pues el día de hoy con este tema, que es el respeto como reciprocidad. Tenemos casos, por ejemplo, donde los hijos, uno, dos, varios, han llegado a quitarle la vida a sus padres en el afán equivocado de solventarse económicamente a razón del patrimonio de estos. Cosas como esas. Y entonces son las reflexiones que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es deteriorar la sociedad, hace deteriorar la sociedad. Es decir, si estas cosas pasan al interior de las familias, entonces la sociedad no puede dar cuenta de una sociedad donde se predique la sana convivencia. No es una sociedad sana, no es una sociedad que resulte ejemplarizante con respecto a otros municipios. Entonces tampoco estamos pues aquí satanizando al municipio, ni más faltaba, estamos simplemente diciendo de que el municipio no es exento de esta clase de cosas, y que como no es exento, entonces es bueno de vez en cuando recordarlas para no reiterar en estos comportamientos que afectan la vida en sociedad, la vida en familia. Estas noticias pues sin lugar a dudas lo que hacen es ponernos a reflexionar pues en torno a eso. El tema de la autoridad, vuelvo y repito, tiene que al interior de la familia ser recíproco, es decir,
el respeto que los niños a medida que van creciendo se traduce en ese respeto hacia la autoridad, al papá, a la mamá como autoridad, entonces ese mismo respeto debe ser de manera horizontal, de tal manera que los hijos no solamente están llamados a ser muy respetuosos con los padres desde que son pequeños, sino que además que eso es algo que se va formando, sino que también los padres, que son los adultos, que son los que tienen la tarea de la formación inicial de sus hijos, porque son la primera escuela, entonces también deben transmitir ese respeto con su comportamiento. Es decir, los padres deben ser muy respetuosos con los hijos y estos, a medida que van creciendo, se llama psicología evolutiva del niño, entonces se les va quedando ahí incrustada la importancia de ver que los padres son una autoridad y que en consecuencia deben ser respetados. Si nosotros nos ponemos a mirar la tradición antioqueña, encontramos, por ejemplo, 35 o 40 años atrás, que habían cosas como estas. Usted no se puede meter en cosas de adultos. Cuando llegue una visita, usted se aparta, usted se va, se mete por allá a un cuarto, se va para el solar, se pone a jugar pelota por allá atrás o canicas con sus hermanitos o primos o familiares o amigos o vecinos. Pero usted no se nos mete aquí en conversación. Mucho menos va a interrumpir esa conversación, ¿cierto? Entonces, y las cosas de adultos son de adultos. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, el adulto llega y no manda por una Coca-Cola, sino que manda por una litrón de cerveza. Y entonces le da un puchito al niño o le permite al niño que prenda un cigarrillo. Y todos esos comportamientos en una edad tan sensible como es el crecimiento del niño, con toda seguridad que se le va quedando eso ahí. Y entonces son las cosas que también tenemos que estar mirando, rectificando. En un niño que nace en un ambiente violento, que crece en un ambiente violento, lleno de hostilidades, de confrontaciones, de gritos, de alegatos, de maltrato físico y psicológico, esos niños que en la mayoría de veces van a tener el mismo comportamiento en su vida adulta. O sea, la mayoría de veces. ¿Por qué? Porque de manera excepcional podrán haber niños o niñas que han crecido en un ambiente de esos tan infortunados y que hayan logrado forjar su propio criterio al punto de no repetir esa misma historia y que hayan querido, por ejemplo, salirse de ese círculo vicioso, porque lo ideal es pasar a un círculo virtuoso donde esa clase de cosas pues no sean la realidad que vivan los hijos que ellos van a tener. Entonces, cosas como esas pues son las que estamos analizando. En Envigado, por ejemplo, el año pasado también hubo un caso que es bueno mencionarlo acá, de que un muchacho, el hijo de una señora y un señor, era el principal sospechoso de la muerte de estos, del asesinato de estos. Entonces yo no voy a desencadenar aquí los móviles o en qué quedó eso o cómo llama el muchacho, nada de esas cosas, ¿cierto? No se trata de entrar en esa clase de detalles, se trata es de recalcar que estas son las cosas que vale la pena reflexionar, porque al interior de mi familia esto no tiene por qué suceder. Hablando de autoridad, por ejemplo, y ahorita les digo por qué se habla de autoridad. También, por ejemplo, recuerdo que este año, por allá en mayo, hace poquito, hubo una noticia de un soldado. Los soldados tienen una relación de subordinación con respecto al dragoneante, a los suboficiales, a los oficiales, una relación de subordinación. Eso no significa que sea un esclavo, eso no significa que cuando los vea él tenga que arrodillar para que le hablen las cosas, nada de eso. Se trata de que hay un respeto por esa figura de autoridad en el régimen militar. Y en ahorita, hace que menos de 3 meses, hubo una noticia donde un soldado, por ejemplo, le quitó la vida a un teniente. Un teniente es un oficial. Y a razón de eso se surtió pues un intercambio de disparos y también el muchacho terminó pues sin vida. Entonces uno dice, hombre, ¿qué le pasaría a ese muchacho? ¿Qué lo llevaría? ¿Será que le sacarían la piedra? Y entonces él con un fusil en las manos, esa fue la manera de él salir del problema. Y mire que el problema en todo lo que terminó.
Entonces, yo digo que la reflexión que tenemos que hacer es en torno a lo siguiente. El papá y la mamá, sin lugar a dudas, son la primera autoridad que nosotros tenemos. Y yo hablo de autoridad porque, por alguna razón, antes de las candelas, un cerillo, que es algo tan simple, tan elemental, pero tan significativo, un fósforo en medio de la oscuridad, por alguna razón tiene una cabeza. En la familia hay unas cabezas de hogar, la autoridad. Y por la misma razón que el cuerpo tiene una cabeza, también la sociedad tiene una cabeza, que son las autoridades, los representantes legales de las diferentes entidades en el orden municipal, departamental y nacional. Y esas autoridades que fueron elegidas por entre comillas, las mayorías, que eso es una discusión en el relato político, por las mayorías, han de gobernar, han de administrar, han de representar a toda la ciudadanía, incluyendo a los que no votaron por ellos. Y esa persona es la que ostenta la calidad de cabeza de ese cuerpo social, en este caso el municipio de La Unión. Y esa persona, hombre o mujer, merece respeto, y ese respeto ni siquiera se exige por la calidad que ostenta el cargo que ocupa de manera transitoria, porque eso se acaba, pues, eso no es para toda la vida. Y entonces, ¿por qué se conquista ese respeto? Ese respeto se conquista porque desde la calidad de alcalde o alcaldesa, administrador o jefe de la administración pública, desde ahí, desde esa posición que ocupa, también es respetuoso o respetuosa de toda la comunidad, no solo de los que votaron por él o ella, sino de toda la comunidad. Y ese respeto recíproco es lo que hace posible esa relación armónica entre los que gobiernan y los que son administrados. Y es por eso que estamos hablando de el respeto como reciprocidad, y es lo que muchas veces no se ve, porque entonces uno escucha cómo se habla de la administración cuando la administración, que es administrada por seres humanos, porque en algún momento hay que recordar por allá una obra del Federalista, donde los autores, que son tres, de esa obra del Federalista, señalan puntualmente que si los hombres fueran dioses no se necesitarían gobiernos. Es decir, los seres humanos cometemos errores, perfecto es solo Dios, y hay que ser muy cuidadoso, pues, para no cometer, pues, errores tan garrafales dentro de la administración pública. Se han cometido errores, se cometen errores, y muchas veces la forma en que se tramitan al interior del municipio los errores o alcaldadas que comete la administración municipal tienen como respuesta una cantidad de vituperios que son innecesarios. Es decir, la gente, cuando se organiza, pues reclama de manera respetuosa, hace los reclamos, exige el ejercicio efectivo de sus derechos, exige las rectificaciones a los errores que tiene como demostrar que se están cometiendo, y eso hace posible de que haya un respeto recíproco. El respeto a la autoridad y a la comunidad implica reconocer y aceptar el rol de las figuras de autoridad. Hombre, llegó el presidente, llegó el gobernador, y llegó el alcalde o alcaldesa, yo no voté por ninguno de los tres, y entonces si yo no voté por ninguno de los tres, no significa de que porque yo no comulgo con la forma que ellos han adoptado, un modelo de dirección en particular, eso los convierta personalmente en mis enemigos. Eso ya son fundamentalismos que tenemos que revisar desde el interior de cada uno de nosotros. Esos fundamentalismos hay que despojarlos. ¿Por qué? Porque termina esa persona no solo haciéndose daño desde la psiquis, sino además que como una jauría de perros, de lobos, se los tira pues al otro cuando los ve ahí, y entonces se desahoga porque entonces me lo encontré aquí de pochita en el Parque de la Unión, y entonces es la oportunidad para yo decirle lo mucho que me repugna su forma de gobernar. Hay que ser respetuosos. Hay que ser respetuosos. Ese respeto se gana, ¿cierto? Pero eso es de parte y parte. Entonces, por ejemplo, por ahí hay una lectura de un pedagogo, que si no estoy mal es el profesor Subiría, y entonces alguna vez señalaba, hombre, si yo cambio, todo cambia. Entonces no importa que el mundo no cambie, si yo cambio, todo cambia. Entonces
La clave, ¿cuál es? La clave es, hombre, yo voy a ser respetuoso o voy a rectificar cuál es mi relación hoy con ese valor, el respeto. Y qué tanto me funciona ese valor para hacer posible de que ese respeto realmente sea recíproco. Con toda seguridad recíproco. No faltará las personas que uno las trata bien y quieran ser irrespetuosos, pero la clave es no dejarse descomponer frente a una conducta reprochable de esas. ¿Por qué? Porque entonces termina uno comportándose como ellos, como el irrespetuoso, y se trata es de comulgar con este valor que hace posible la convivencia. Sin respeto no es posible predicar la convivencia. El respeto, por ejemplo, por los derechos de los demás. El respeto, por ejemplo, por los derechos que yo tengo, al punto de yo no abusar de los mismos. Yo tengo derecho, por ejemplo, a escuchar música en mi casa, es mi casa. Eso es un atributo de la propiedad. Y entonces yo llego y prendo musiquita en la casa, ¿cierto? Pero ese derecho no va al punto de que yo pongo el equipo a todo volumen a las 6 de la mañana sabiendo que a esa hora llega el vecino que vive al frente y que además es celador. Cosas como esas, pues, son temas que tienen que ver con la convivencia. También forma parte del tema del respeto a la autoridad, reconocer de que hay que cumplir unas normas, que hay que cumplir unos valores, que hay unas reglas sociales, que lo que procuran es garantizar una convivencia social. Hay unas reglas, yo no sé cuándo se inventaron eso, pero ya eso está ahí reglado, ya eso está dentro del ordenamiento jurídico, y lo que hay que procurar es ser muy respetuosos con esas normas, con esos valores que ya están impresos en el cuerpo social y que lo que hacen es procurar una convivencia social que nos permite avanzar como municipio. El respeto a la autoridad se manifiesta de distintas maneras, empezando por la aceptación de las decisiones y directrices, ¿cierto? Entonces, las acciones, las medidas que lleva a cabo la autoridad municipal, hombre, son el resultado de un análisis que institucionalmente se hace para favorecer a la comunidad. Si se altera el orden público, por ejemplo, y es necesario un toque de queda o algo así, hombre, la idea es también involucrar a la ciudadanía, particularmente, por ejemplo, en ese caso de los toques de queda, esos cierres tempranos, pues, convocar a la comunidad, en ese caso a los comerciantes, concertar con ellos la manera progresiva en que la medida se va a introducir, de tal manera, pues, que tampoco se afecte, pues, mayormente el tema de la economía, siendo mucho más importante para que se dinamice la economía, el tema de la seguridad. Sin seguridad, la economía no se dinamiza de la mejor manera. Entonces, también hay que tenerlo, pues, presente, y eso también es una manera de ser respetuosos. Hombre, esa es la directriz, esa es la orientación, esas son las acciones y medidas que está llevando a cabo esta administración, y vamos a analizar el tema de costo-beneficio y vamos a involucrarnos en esos procesos, como lo dice el artículo 95 constitucional. Nos tenemos que involucrar en esos procesos. Entonces, hay que reconocer la experiencia, los conocimientos, la posición y actuar en consecuencia, siguiendo las indicaciones, incluso los mismos consejos. Hay que volver al tema de los consejos, consejos con S, ¿cierto? Entonces, el que no oye consejos no llega viejo, porque consejos con S estamos hablando desde las corporaciones administrativas. Entonces, son los análisis que estamos haciendo, pues, en el día de hoy. El respeto, por ejemplo, a la comunidad, ¿en qué se traduce? En el cumplimiento de las normas y de las leyes que rigen la convivencia social. La ley 1801-2016. Hombre, ¿de qué se trata la ley? El tema de la convivencia. Yo no tengo que comprar esa ley, no tengo que bajarla por internet. Si quisiera hacerlo, lo puedo hacer. Lo ideal sería eso, documentarme, mirar ahí, yo mismo, leer de manera autodidacta de qué se trata esa norma que tiene que ver con el tema de convivencia y en qué términos se surten, cuál es el objeto de la ley. La prevención de los conflictos intersubjetivos de intereses. ¿Cuál es la tarea, por allá en el artículo 8, cuando hay problemas de convivencia, qué es lo primero que tienen que respetar institucionalmente? Un debido proceso. En el numeral primero, el artículo 7,
¿Qué es lo que tiene que buscar? ¿Qué es lo que busca el código? Hombre, la prevención de las afectaciones a la convivencia. Cosas como esas, yo me puedo ir apropiando progresivamente de eso y es mi aporte a la comunidad a la que pertenezco. Entonces el respeto a la comunidad tiene que ver y se traduce en el cumplimiento de esas normas y leyes que hacen posible la convivencia social, así como en la participación activa en la vida comunitaria, en los asuntos de gobierno. Es decir, es que a mí no me interesa la política, y es que a usted pueda que no le interese la política, pero no es malo que usted se involucre en los procesos de gobierno, porque cuando usted se involucra en los procesos de gobierno, sabe cuáles son las directrices que están dando institucionalmente, sabe cuáles son las decisiones que se están tomando, sabe cuáles son las acciones y cuáles son las medidas que surgen desde la administración municipal y qué tanto esas cosas lo afectan a usted como integrante de la sociedad a la que pertenece. Entonces, el tema del respeto a la autoridad y procurar de que el respeto como valor se convierta en algo recíproco tiene que ver no solo con el respeto a la autoridad, también con el respeto a la comunidad, también con el respeto a las leyes. ¿Y qué ocurre con el tema de las leyes? Hombre, que cuando se contraviene, por ejemplo, el Código Penal, entonces hay una consecuencia jurídica. Lo dice, por ejemplo, el artículo 104, por ejemplo, y subsiguientes de cuando se irrespeta la autoridad, por ejemplo, a los padres, por ejemplo, el caso de los primeros ejemplos, eso es un delito que se llama parricidio, está en el 104 del Código Penal. Esas cosas hay que conocerlas. Cuando se irrespeta, como se hizo el 20 de julio, vuelvo y repito, independiente del presente, porque aquí están insultando tanto al actual presidente como a los expresidentes, de una manera pues que realmente amerita esta reflexión, ¿cierto? La forma en que se dirigen, la forma en que algunas personas, creyendo de que en eso consiste el derecho a la libre expresión, ¿cierto? Que hay que rectificarlo, es decir, yo puedo decir, o sea, yo me puedo expresar, pero yo no me debo expresar de cualquier manera al punto de que yo irrumpa en el escenario privado incluso de las demás personas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que artículos como el 220, el 221, que en su orden habla el primero de la injuria y el segundo de la calumnia, es algo que incluso este pasado 20 de julio ahí se conjugó en los discursos de quienes intervinieron al interior del Congreso de la República, y que en muchos escenarios se viene presentando en esas redes sociales. Ahora, cuando son los servidores públicos, ¿qué pasa? Hay unos entes de control, incluso la ciudadanía tiene un control que se llama control social. Ellos también tienen, las autoridades, los servidores públicos tienen control fiscal cuando se habla de plata, el mal manejo de los recursos, tienen un control disciplinario cuando la conducta es contraria a la que debe observar un servidor público que queda por allá borracho en una mesa, ¿cierto? Y que no solo eso, sino de que termina, por ejemplo, peleando con su pareja, generando ahí todo un espectáculo. Esas cosas, esas son conductas que se pueden evitar cuando se reflexiona en torno a la manera en que hace daño el licor y que debe regularlo. El tema del control penal también, ¿cierto? La Fiscalía, por ejemplo, cumple un papel de control, en este caso penal, para los delitos que cometen los servidores públicos y también pues los particulares. En conclusión, el respeto a la autoridad y a la comunidad son valores fundamentales para la construcción de una sociedad justa, de una sociedad pacífica, de una sociedad armoniosa. El orden justo al que predica tanto la Constitución del 91 solo es posible con el respeto en términos generales a la comunidad, y que ese respeto sea recíproco. Yo respeto a la autoridad, claro, me merece respeto, pero él también me debe respetar a mí, ¿cierto? Son las disputas que normalmente se generan por ejemplo, con la fuerza pública, que también hay que reflexionar una cantidad de cosas ahí, pero en términos generales, la invitación respetuosa es, para concluir, de que el respeto debe ser recíproco, y el respeto es una prenda de garantía para la sana convivencia, y es por eso que hoy el respeto como valor fue el mejor invitado que se nos pudo haber ocurrido. Un cordial saludo y muchas gracias. Dios los bendiga por escucharnos.